Amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos a otro capítulo de Cara a Cara. Mi nombre es Joan Álvarez, en esta oportunidad haciéndole la suplencia nuevamente a mi compañera Mildred Manrique. El día de hoy vamos a estar conversando sobre el tema de la corrupción. Se ha develado una nueva trama de corrupción en nuestro país, en que en principio ascendería a una cifra superior a los 3.000 millones de dólares. Esto evidentemente ha tenido el foco de los medios de comunicación en nuestro país y también en el mundo. Para ello nosotros el día de hoy vamos a estar conversando con el politólogo, en esta oportunidad analista político y económico, Tomás Socias, a quien le damos la bienvenida a Impacto Venezuela. Gracias. Muchas gracias. Mucho gusto de estar contigo acá. Gracias por acompañarnos, Tomás. Bien, hay muchos puntos importantes que abordar sobre este tema, Tomás. En principio, por supuesto, quisiera saber qué lectura se le puede dar a esta nueva trama de corrupción develada, sí, por las propias autoridades de la administración de Nicolás Maduro. ¿Qué hay detrás de todo ello, ¿no? Porque se habla incluso de pugnas por el poder. ¿Cómo se puede analizar, al menos en frío, este momento, esta situación? Que incluso, aprovecho la oportunidad de acotar, que incluso el diputado Herman Escarra, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, pues confirmó incluso a través del canal del Estado venezolano de televisión que esta cifra incluso pudiera llegar a 23.000 millones de dólares. ¿Cuál sería el impacto de ello, no? Sí, fíjate, esto hay que, tendríamos que englobarlo en la situación del país en los últimos años, ¿no? Una apertura económica que viene de hace 3 años aproximadamente, antes de la pandemia, elimina el control de cambio, el control de precios y dolariza, empieza un proceso de dolarización en el país. Eso es un cambio fuerte en comparación con años anteriores de controles y de regulaciones. Después de la pandemia empieza un proceso petrolero de elevación de la producción petrolera en el país, termina últimamente con la incorporación de Círico, por cierto, muy exitosa y mucho más allá de lo que se pensaba. Es posible que lleguen a 100.000 barriles diarios antes de la fecha establecida. En ese mundo, en ese proceso, es importante el orden financiero y es importante también el cuidado de la gerencia de los recursos. Y esto fue exactamente lo que podemos apreciar. Ha habido comentarios en muchos niveles en la población sobre situaciones que se ven de exceso probablemente de apariencias, y esto conllevó a la intervención del presidente de la República de una manera determinante, que no hay otro camino sino que darle todo el apoyo. Evidentemente que hay luchas internas y situaciones internas. En mis informes confidenciales yo he descrito 4 tendencias claramente identificadas: el madurismo, el chavismo, Diosdado y el sector militar, y grupos alrededor. Las tendencias son las que están debajo del presidente y lo mueven, y los grupos son los que tienen fuerza e influencia. Delcy Rodríguez, el número 1, probablemente el número 2 es Tarek El Aizami, Vladimir Padrino, Jorge Rodríguez, y así vamos sucesivamente los grupos de influencia. Esos grupos pueden tener celos, enfrentamientos. Eso es precisamente lo que el presidente pone orden, o intenta poner orden, en el anuncio que realiza. Es decir, podemos hablar entonces por pugnas de poder entre todas estas fracciones, entre todas estas alas del oficialismo. Yo diría que más que pugna del poder, al principio lo que hay es una necesidad de gerencia y de eficiencia. El Estado lo hacía todo, la amistad. Usted era buen ministro en la medida en que era revolucionario, y en la medida, o alto funcionario, eficiente en la medida en que era miembro del partido, en la medida en que era ideológico, que participaba de la revolución, me hablaba de Chávez y que estaba de acuerdo con el sistema ideológico que estamos adelante. Eso ya no es suficiente, porque ese amiguismo, ese concepto ideológico, lo que trajo como consecuencia es esto que estamos viendo. Entonces el presidente hace una barrida,
una barrida hacia otra vez decir, el Estado no tiene dinero para manejarlo todo, tenemos que ser gerentes, tenemos que ser eficientes, y es la empresa privada la que lo tiene que manejar, pero de las maneras correctas. ¿Cómo ve Tomás Socias la renuncia de Tarek El Aissami? Y esto, por supuesto, marcándolo en lo que han sido detenciones que se han producido, no solamente, por ejemplo, el diputado Belroa, sino también otras fracciones militares, pero Tarek El Aissami parece adelantarse, renuncia a su cargo como ministro de Petróleo, pero hasta el momento no hay, digamos, una judicialización hacia su figura, ¿no? ¿Pudiera pasar esto? ¿Cómo ves este proceso que se dio? Vamos a decir que si hay una investigación sobre el área petrolera desarrollada y desatada por el mismo presidente de la República, con altos funcionarios involucrados, el responsable de eso se siente en la obligación de colocar la renuncia. Estos casos generalmente vienen acordados, ¿no? O sea, es necesario acordar la salida del ministro para que todas las investigaciones se pudieran dar. Pero veníamos, digamos, de una tradición de algunos años de no renuncias, sino remociones, ¿no? Bueno, por supuesto, y no solamente es eso, sino acabo de decir que Tarek El Aissami es el segundo grupo del país, que la reforma económica, uno de los grandes impulsadores ha sido él, que él es el autor del pragmatismo en el gabinete, todo un conjunto de medidas en el área económica. Que aquí surge una pregunta, antes que me la realices. Bueno, está en peligro la apertura económica porque Tarek el que la encabeza. No, Delcy Rodríguez encabeza la apertura económica en el país, la ejecuta políticamente. En este sentido sale fortalecida Delcy Rodríguez, sale fortalecida el área política, y quién sabe si vemos una serie de anuncios de apertura económica que el país está esperando, la reducción del encaje legal, el ajuste de los aranceles, en fin, negociaciones petroleras también más grandes, que permitirían que el país sea, vuelvo a decir lo mismo, más eficiente, y los ingresos que estamos generando puedan entrar a las necesidades que el país tiene. Es decir, puede haber un vuelco positivo tras toda esta situación difícil para el gobierno, ¿no? Indiscutiblemente que esto es un paso positivo para el saneamiento del Ejecutivo. No puede el Ejecutivo seguir adelante y seguir creciendo los ingresos petroleros del país, las actividades económicas del país, sin que se hubiera filtrado, sin que se hubiera jerarquizado, sin que se hubiera reglamentado, aunque no se ha reglamentado, pero se haya puesto orden en cuanto a los niveles de ingresos y en cuanto a la participación de las personas o grupos. Para finalizar, Tomás, mencionabas dentro de tu análisis unas acciones que está tomando el propio Nicolás Maduro. Incluso él mismo ha dicho pues, que personalmente lleva esta campaña que ha emprendido con el Poder Judicial, ¿no? Pero realmente hay una buena voluntad, digamos, porque son ya más de 20 años de muchos hechos de corrupción. El propio Nicolás Maduro, repito, afirma que él mismo está llevando personalmente toda esta situación de judicialización, digamos, acompañando al Poder Judicial para tomar, pues, quiénes han sido los que han personalizado, digamos, y protagonizado todos estos actos de corrupción, pero hay una desconfianza de la gente, ¿no? De la población, en cuanto a una buena voluntad realmente por parte del gobierno para acabar con todos estos procesos de corrupción. ¿Se puede confiar realmente en que Maduro va a tomar las correcciones necesarias? Y eso lo sumo rápidamente a que me analices lo que ha sido la designación de un militar nuevamente como ministro de Petróleo, ¿no? Sí, fíjate, la historia de los países ha traído purgas en Europa, en América Latina, en los gobiernos sobre todo que tienen mucho control, que ese es el gran peligro de tener mucho control, que no se logra a veces llegar a... se pierde el control cuando hay mucho control, esa sería la palabra. Entonces, en muchos de esos países, estas purgas, llamadas purgas, o estos procesos de limpieza, han llevado figuras importantes del partido, del gobierno y del gabinete. Así que no nos extrañemos que esto pueda pasar. Y segundo, por las condiciones de seriedad y de envergadura del anuncio del presidente, esto va a ir
más adelante porque les duele. Primero, hay dinero que está entrando al país que no llega a donde tiene que llegar. Okay. Y ese es el centro de la situación primaria. Fuera de los valores éticos que se quieren argumentar y de los temas de lealtad y de los temas de verdadera eficiencia. Okay. La gerencia, la eficiencia se está imponiendo pragmáticamente en un presidente que quiere que sus ingresos lleguen. Y en este camino puede pasar cualquier cosa. Tomás, sumamente agradecido que nos hayas atendido. Mucho gusto. Gracias. Excelente análisis como siempre. Tomás Socías, analista económico y político. Nosotros con Tomás pues despedimos el capítulo del día de hoy de Cara a Cara, invitándolos por supuesto a que no solamente consulten este material, sino otros que hemos elaborado en torno a esto y otros temas de interés nacional e internacional desde Impacto Venezuela. Se despide Joan Álvarez. Hasta una próxima ocasión.